Mi suegra ofreció pagar la boda, pero advirtió, si pagamos, decidimos todo. A 2 semanas del gran día devolvimos el cheque, y al leer la letra pequeña descubrí que perderíamos el depósito, el respeto, y algo más. La familia entera se quebró esa noche. El sobre tenía el peso exacto del dinero que compra silencios. 50.000 euros. La cifra que mi suegra escribió con tinta azul en el cheque que dejó sobre la mesa, junto a un brindis que sonó más a advertencia que a celebración. Si pagamos, dijo ella, sonriendo sin sonreír, decidimos todo. Aplaudieron los presentes. Nadie lo tomó en serio, o nadie quiso hacerlo. Yo tampoco. Pero esa frase fue el hilo del que se deshilachó todo. Me llamo Adrián, tengo 32 años, soy arquitecto, y estaba a punto de casarme con Clara, la mujer que me enseñó a volver a reír después de un año que creí perdido. Nuestra boda estaba fechada para el 15 de junio, en una finca en las afueras de Toledo, con una lista de invitados que ya superaba los 120. Era el sueño de ella, no lo niego. Pero también era el terreno de su madre, Amalia, una mujer con la elegancia medida en ceros y el control escondido en cada sonrisa. El cheque fue su regalo y su grillete. Aquel domingo de marzo, en el salón de su casa, la mesa de cristal reflejaba los rostros tensos de los presentes. Estaban mis padres, gente sencilla, de barrio, con un café de máquina y una pensión compartida, intentando mantener la compostura ante la porcelana fina y el silencio incómodo. Queremos que todo sea perfecto para Clara, decía Amalia, sirviendo vino sin mirar a nadie. Y para ti, por supuesto, Adrián. Gracias, respondí, mientras mi padre asentía con ese gesto humilde que usa cuando se siente fuera de lugar. Mi madre apretó mi rodilla debajo de la mesa. No hizo falta que dijera nada, sabía que no le gustaba cómo sonaba el para ti, por supuesto. Sabía que esa frase llevaba escondido un pero. Y tenía razón. Amalia había ofrecido cubrir todos los gastos, la finca, el catering, la música, incluso el vestido. 50.000 euros, según ella, para que no les faltara nada. A cambio, quería revisar cada detalle, los invitados, el menú, las flores, el fotógrafo. Y sobre todo, el protocolo. Esa palabra que sonaba tan inocente, hasta que empezó a decidir quién se sentaba con quién podía hablar, y quién no. Clara intentó justificarlo. Mi madre es así, solo quiere que todo salga bien. Yo sonreí. Pero dentro de mí empezó algo parecido a una grieta. Una grieta pequeña, invisible. Hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, ya en casa, le pregunté a Clara si estaba segura de aceptar el cheque. Adrián, son mis padres, dijo ella, cansada. No están comprando nada. Solo ayudando. ¿Y si luego quieren decidir más cosas? No lo harán. Te lo prometo. El problema es que Amalia siempre cumple sus promesas, a su manera. La primera señal de que el regalo tenía trampa llegó 3 semanas después, cuando recibimos un correo con el asunto, cambios en la lista de invitados, versión definitiva. Versión definitiva, sin consultarnos. Había quitado a 3 de mis amigos, demasiado informales, y añadido a 5 contactos suyos, gente importante que conviene invitar. Entre ellos, el dueño de la empresa donde trabajaba su marido. ¿Qué tiene de malo?, preguntó Clara. Son solo 5 personas más. 5 personas que no conozco, dije. Y 3 que sí, y que ahora no estarán. Ella bajó la mirada. Mi madre solo quiere que todo luzca bien. No quiero pelearme contigo por una tontería. Una tontería. Así se empieza a perder una boda, cediendo centímetros que luego se vuelven kilómetros. El ensayo de la ceremonia civil fue el segundo aviso. Amalia se presentó con un cuaderno de notas. Decidió que las flores del altar debían ser blancas y no amarillas, que la música debía ser instrumental y no esas canciones modernas, y que mi madre no podía leer las palabras que había preparado porque no sonaban bien. Es que no tiene la entonación, susurró Amalia, con una sonrisa de porcelana. Vi a mi madre bajar la mirada, morderse el labio, y asentir. No dijo nada. Yo tampoco. Y ese silencio fue la tercera grieta. 2 semanas antes del gran día, Clara y yo estábamos cenando cuando ella sacó el cheque de la carpeta donde lo guardaba. Lo miró un largo rato, sin hablar. ¿Y si lo devolvemos?, preguntó. ¿Estás hablando en serio?, asintió, con los ojos cansados. No puedo más, Adrián. Cada decisión es una batalla. Hoy me llamó para decirme que la torta será de 5 pisos porque así sale en las revistas. Ni siquiera me preguntó si quiero una torta. Devuélvelo, le dije, sin pensarlo. ¿Y el dinero?,
susurró. No quiero casarme con deuda moral. Si hay que recortar, recortamos. Pero que la boda sea nuestra. Clara se echó a llorar. La abracé sin decir nada. En ese momento, todavía creíamos que devolver el cheque bastaría para recuperar la paz. No sabíamos que lo que venía era una guerra civil familiar con alianzas, reproches y contratos ocultos. A la mañana siguiente, Clara fue a casa de sus padres con el cheque. Me pidió que no la acompañara, déjame hacerlo a mi manera, dijo. Volvió al mediodía, pálida. Lo devolví, dijo. Pero mamá me hizo firmar un recibo. Algo del banco, para anular la transferencia. Y había letra pequeña. No lo supe hasta la noche, cuando me mostró una copia del documento. Abajo, entre líneas legales, había una cláusula que ninguno de nosotros había leído antes. La cancelación del acuerdo de financiación implica la pérdida del depósito inicial efectuado en concepto de reserva de finca y proveedores, así como cualquier gasto asumido por la familia financiadora. ¿Depósito?, pregunté. ¿Qué depósito? Clara se encogió de hombros. Mamá pagó la reserva de la finca. 20.000 euros. Dijo que era una señal para asegurar la fecha. El documento era claro, devolver el cheque significaba perder no solo el dinero, sino el lugar. Y, peor aún, la paz. Esa noche, Amalia llamó. No para hablar. Para dictar sentencia. Si creen que pueden devolver el dinero y seguir adelante como si nada, están equivocados, dijo, con voz firme. La finca es nuestra reserva. Si la cancelan, la familia queda mal. Y si siguen adelante sin nosotros, no cuenten con nadie de este lado en la boda. Amalia, intenté decir. No te atrevas a tutearme, Adrián, me cortó. Eres un buen chico, pero no sabes con quién te estás metiendo. Clara escuchaba en altavoz, llorando en silencio. Yo solo dije una frase. Preferimos casarnos en paz que casarnos comprados. Ella se rió. Una risa seca, de acero. Entonces verán cuánto cuesta realmente la libertad. Aún no lo sabíamos, pero esa decisión iba a fracturar a toda la familia. Porque devolver aquel cheque no solo nos costó el depósito de la boda, sino el respeto de una madre, la complicidad de un padre, y el equilibrio de todos los que eligieron bando. Y en medio de esa ruina elegante, lo más caro fue lo que no se podía reponer, la confianza. Si alguna vez alguien te ofrece pagar algo a cambio de nada, recuerda, el precio oculto casi nunca está en el papel. A veces pienso que todo empezó mucho antes del cheque. Que la historia de nuestra boda ya estaba escrita en las pequeñas dinámicas que nadie quiere mirar. Los silencios que pesan, los no te preocupes, yo me ocupo, que parecen gestos de amor y son, en realidad, maniobras de control. Yo nací en una familia sencilla. Mi padre, Antonio, trabajó 30 años en una fábrica de aluminio hasta que la espalda dijo basta. Mi madre, Rosa, fue costurera, de esas que cosen de noche para que a nadie le falte nada. Crecí en un piso modesto de Aluche, entre olor a guiso, vecinas que gritaban desde los balcones y domingos de fútbol por la tele. No tuvimos lujos, pero nunca faltó respeto. En mi casa aprendí que las cosas se pagan con esfuerzo, y que los favores, si son de corazón, no se cobran con humillación. Por eso, cuando conocí a Clara, lo que más me enamoró no fue su sonrisa, sino su forma de mirar el mundo. Limpia, sin pretensiones, con ese brillo de quien ha tenido de todo pero no lo usa para aplastar a nadie. Nos conocimos en un concurso de diseño arquitectónico. Ella trabajaba en marketing, pero había ido a cubrir el evento para su empresa. Recuerdo que me preguntó si creía en la suerte. Le contesté que sí, pero solo si te encuentra trabajando. 2 meses después, ya estábamos tomando cafés que duraban horas y caminando por el Retiro como si el resto del mundo se hubiera detenido. El primer día que me llevó a conocer a sus padres, entendí que nuestra historia tenía un terreno resbaladizo. La casa de los Montenegro no era un hogar, era un museo. Todo brillaba, desde las copas alineadas por color hasta las fotografías familiares con marcos dorados. En cada rincón había algo que decía éxito, incluso cuando no hacía falta decirlo. Amalia, su madre, era el tipo de persona que no preguntaba, declaraba. Y Eduardo, su padre, un hombre de voz baja y corbatas perfectas, asentía siempre un segundo después de que ella hablaba, como si el eco de su voluntad lo alcanzara después. «Qué bien, arquitecto», dijo Amalia la primera vez que nos vimos. «Siempre es bueno tener un hombre con oficio en la familia». No supe si lo decía en serio o si era una forma elegante de recordarme que, en su escala, yo estaba varios pisos por debajo. Aún así, me esforcé por agradar. No por interés, sino por Clara.
cada visita era una prueba de resistencia invisible, servilletas de lino que debía usar de la forma correcta, conversaciones sobre arte que no debía interrumpir, y cenas en las que mi madre, cuando fue invitada, se sentía observada como si hubiera entrado en un teatro sin saber el guión. Después de un tiempo, Clara empezó a notar esas tensiones, pero siempre intentaba mediarlas. Mi madre es exigente, decía, pero al final lo hace porque le importa. Yo sonreía, pero había una diferencia entre importarte y poseer. Y lo supe el día que Amalia le regaló a Clara su vestido de novia. Fue un sábado cualquiera. Clara estaba emocionada, revisando revistas, viendo telas, buscando ideas. Su madre apareció con una caja blanca enorme. No vas a gastar en tonterías, dijo. Aquí tienes algo que nadie podrá superar, mi vestido. Lo abrió con un gesto casi ceremonial. Era un diseño de hace 30 años, impecable, guardado como una reliquia. Es precioso, mamá, pero, Clara dudó. Yo había pensado algo más sencillo. Amalia la miró con esa mezcla de ternura y autoridad que desarma. Querida, esto no es una decisión. Es un legado. Esa frase quedó flotando entre ellas, y yo supe que Clara había perdido otra batalla sin darse cuenta. A partir de ese día, la boda se convirtió en un tablero de poder. Cada semana había algo nuevo que acordar, el color de las flores, el menú, la lista de testigos. Amalia tenía opiniones sobre todo, y si alguien osaba discrepar, su tono cambiaba de cálido a glacial. No queremos foie gras, dije una vez. Es demasiado caro y ni siquiera nos gusta. El buen gusto no se discute, Adrián, respondió ella, con una sonrisa casi amable. Se cultiva. A Clara se le nublaron los ojos, pero no dijo nada. Y yo, tonto de mí, decidí callar también para no empeorar las cosas. En la cena siguiente, mis padres intentaron intervenir. Hijo, si esa señora quiere pagar la boda, déjala. Total, lo importante es que ustedes sean felices, dijo mi padre. Mi madre, sin embargo, veía más allá. Cuidado, Adrián. Hay regalos que pesan más de lo que valen. No la escuché. O no quise. Porque, en el fondo, me daba miedo reconocer que tenía razón. Con el tiempo, el problema dejó de ser la boda y empezó a ser quien mandaba en nuestra vida. Cuando Clara y yo alquilamos un piso pequeño en Arganzuela, su madre insistió en ayudar con los muebles. Mandó a un decorador, eligió los colores, y hasta cambió la cerradura porque la anterior era insegura. Yo la veía cada vez más en nuestra casa y cada vez menos en la suya. Y aunque Clara intentaba poner límites, su voz se quebraba frente a ella. No era debilidad, era costumbre. Había crecido bajo un sistema donde o aceptabas las condiciones o te quedabas fuera. Un domingo, mientras yo colgaba un cuadro, Amalia llegó sin avisar. Entró, miró el salón y dijo, vaya, parece un piso de estudiante. No supe qué responder. Estamos empezando, dije. Precisamente por eso. Si van a recibir visitas, que al menos no parezca un piso temporal. Clara la acompañó a la puerta, con los ojos vidriosos. Cuando volvió, me dijo en voz baja, a veces siento que no puedo decirle que no. Esa frase me dolió más que cualquier humillación. Porque entendí que no estábamos solos en este matrimonio. Que su madre no era una figura lejana, sino una tercera voz en todo lo que decidíamos. Y entonces llegó el cheque. El gesto perfecto para atar con elegancia lo que ya tenía atado con culpa. Yo intenté resistirme al principio. No necesitamos tanto dinero, dije cuando Clara me lo contó. No es por necesidad, es por gesto, respondió ella. Quiere que nos vaya bien. ¿Y si no aceptamos? ¿Cómo crees que lo tomaría? Esa pregunta encerraba todo. No cómo lo tomaríamos nosotros, sino cómo lo tomaría ella. Aceptamos el cheque. Y con él, la jaula. Desde ese momento, cada decisión empezó a tener un eco. Si elegíamos algo distinto, llegaba una llamada. Si no respondíamos rápido, un mensaje. Si intentábamos opinar, una mirada. Y lo peor fue ver a Clara dividirse, entre ser hija y ser mujer. Entre querer a su madre y protegerme a mí. Empezó a perder peso, a dormir mal, a llorar a escondidas. Una noche la encontré en el baño, con el teléfono en la mano. Había recibido un mensaje de Amalia, recuerda quién paga esta boda. Lo leyó en voz alta y rompió a llorar. La abracé. Y aunque intenté consolarla, en silencio me hice una promesa, nunca más volvería a deberle nada a esa mujer. El problema es que las promesas, cuando se cruzan con el orgullo ajeno, se vuelven gasolina. Y en cuanto Clara devolvió el cheque,
Amalia decidió que la única forma de recuperar el control era destruir lo que no podía poseer. Porque no hay peor ofensa para quien compra voluntades que descubrir que la suya ya no tiene precio. El viernes anterior a la boda, a las 8:20 de la tarde, recibí una llamada del número de la finca. El encargado, Sergio, hablaba con voz tensa. Señor Adrián, lamento informarle que necesitamos confirmar el pago restante o liberar la fecha. ¿Perdón? Pregunté, sin entender. El pago se hizo hace meses. Nos consta una reserva inicial abonada por la señora Montenegro. Pero recibimos una notificación de anulación de transferencia esta mañana. Sin el resto, el evento no puede realizarse. Me quedé mudo. El aire se volvió espeso, como si la voz del hombre me llegara desde un túnel. Clara, que estaba doblando unas servilletas, me miró, preocupada. ¿Qué pasa? Tapé el teléfono con la mano. Tu madre canceló el pago de la finca. La cara de Clara se descompuso. No, no puede ser. Sí puede. Y lo hizo. El encargado siguió hablando, con ese tono entre profesional y apenado. Les daremos hasta mañana a las 12 para resolverlo. Después, la fecha quedará disponible. Ya hay otra pareja interesada. Lo siento mucho. Colgué sin despedirme. Clara se quedó quieta, con el teléfono en la mano. Luego, como quien busca oxígeno, marcó el número de su madre. ¿Mamá? ¿Qué hiciste? Pausa. La voz de Amalia sonó tranquila, casi amable. Nada que no corresponda. Ustedes devolvieron el dinero, cariño. Pensé que habían decidido cancelar. No devolvimos la boda, mamá, solo el cheque. Son lo mismo. Si renuncian al apoyo familiar, renuncian al evento familiar. Yo escuchaba, con los puños cerrados. Clara temblaba. ¿Qué quieres de mí? Preguntó, llorando. Quiero que aprendas, dijo Amalia, sin alterarse. Que las decisiones tienen consecuencias. Luego colgó. A las 9:15, estábamos los dos sentados en la mesa del comedor, rodeados de papeles, presupuestos, contratos, correos, notas con montos. ¿Cuánto tenemos en la cuenta? Pregunté. Entre los dos, unos 12.000. Faltan 20 para cubrir todo. Clara se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Podemos pedir un préstamo? ¿En 2 días? Negué con la cabeza. No hay tiempo. Me levanté, caminé por el salón como un animal enjaulado. Había rabia, sí. Pero más que eso, una sensación de impotencia total. La mujer que debía celebrar con nosotros había tirado del cable y apagado la luz. No podemos rendirnos, dijo Clara. No después de todo esto. ¿Y qué hacemos? Hablamos con ella. Esta noche. A las 10:45 estábamos en el portal de la casa de sus padres. Era una mansión en Pozuelo, con luces que parecían más de museo que de hogar. Clara apretaba el bolso con una mano, yo, la llave del coche con la otra. Tocamos el timbre. Abrió Eduardo, su padre. Tenía esa expresión resignada de quien lleva años acostumbrado a las batallas que no puede ganar. Vuestra madre está, se corrigió. Tu madre está en el salón. Entramos. Amalia estaba sentada en el sofá, impecable, viendo las noticias sin sonido. Cuando nos vio, bajó el volumen aún más. Sabía que vendríais, dijo. Clara se adelantó. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué cancelaste todo? Amalia cruzó las piernas con lentitud. Porque no era lo que habíamos acordado. El acuerdo era un regalo. Intervine. Los regalos, Adrián, se dan cuando alguien los merece. Me mordí la lengua para no responder con rabia. Clara respiró hondo. Solo queremos recuperar la reserva, mamá. No queremos pelear. Amalia se inclinó hacia adelante. ¿Recuperar? Querida, eso ya está perdido. El contrato está a mi nombre. Legalmente, la reserva me pertenece. Un silencio largo. Eduardo bajó la mirada. Amalia, por favor, susurró él. No te metas, Eduardo. Mamá, Clara tenía la voz rota. No es dinero. Es nuestro día. Amalia la miró como si hablara con una niña caprichosa. El dinero siempre es el día, cariño. Es lo que sostiene los sueños. Yo di un paso adelante. No puede hacer esto. Puedo, dijo ella. Y ya lo hice. El tono fue tan tranquilo que dolía más que un grito.
Eduardo se levantó. Amalia, por favor, piensa en tu hija. Estoy pensando en ella. Si quiere empezar una vida, que lo haga con bases firmes. No con sentimentalismos ni dramatismos de pobre. La palabra pobre me cayó como una piedra en el pecho. Señora, con todo respeto, no me hable de respeto, Adrián. Si lo tuviera, no habría permitido que mi hija se rebajara a esto. Clara se interpuso. ¿Basta? El grito la sorprendió hasta a ella. No te atrevas a hablarle así, continuó. Ni a él, ni a mí. Te he obedecido toda mi vida. Pero esto se acabó. Amalia se quedó inmóvil, como si por primera vez en años alguien la hubiera tocado de verdad con palabras. ¿Me estás hablando así por él? Preguntó, en voz baja. Te estoy hablando así por mí. El silencio que siguió fue brutal. Eduardo dio un paso atrás. Yo quise tomar la mano de Clara, pero ella estaba temblando, firme. De acuerdo, dijo Amalia, al fin. Si esa es tu decisión, no esperes nada más de nosotros. Ni para la boda, ni después. Clara se encogió, como si las palabras fueran cuchillos. ¿Eso qué significa? Significa que, si eliges romper con tu familia, hazlo hasta el final. No llames cuando necesites ayuda. No vengas cuando te falte algo. A partir de hoy, hazlo todo sola. Yo di un paso al frente. No tiene derecho a castigarla por querer ser libre. Claro que tengo derecho, dijo ella, mirándome con una calma helada. Soy su madre. Eduardo intentó intervenir otra vez. Amalia, por Dios. Ella se giró hacia él. Y tú, si no vas a sostenerme, al menos no me contradigas. La tensión era tan densa que costaba respirar. Clara se llevó la mano a la frente. Papá, ¿tú estás de acuerdo con esto? Eduardo dudó. Sus ojos se llenaron de culpa. Hija, balbuceó. Tu madre solo quiere que no te equivoques. Entonces estás de su lado, susurró ella. No hay lados. Pero sí lo sabía. Y todos sabíamos en cuál estaba él. Clara se giró, caminó hacia la puerta. Yo la seguí. Amalia no se levantó. Solo habló, sin mirarnos. Y recuerda, Clara. Nadie abandona a su familia sin pagar un precio. Cerré la puerta detrás de nosotros, sintiendo que el aire afuera era más frío, pero también más limpio. En el coche, ella lloró en silencio durante media hora. Luego dijo algo que no olvidaré nunca. Toda mi vida he querido que me mire con orgullo. Hoy solo quiero que me deje en paz. Al día siguiente, llamé al encargado de la finca. Le conté todo. Me escuchó en silencio, y al final dijo, hay una pareja que quiere la fecha, pero puedo darles hasta el lunes si consiguen el pago. Llamé a mi banco, a un amigo, a mi jefe. Nada. No había forma de cubrirlo sin hipotecarnos. Y entonces, como si el destino quisiera dar el golpe final, llegó el mensaje de Amalia. Espero que entiendas que esto es por vuestro bien. Una boda que empieza con deuda termina igual. He evitado un error. Lo leí 3 veces. Cada palabra era un clavo. Clara, al leerlo, no lloró. Solo respiró hondo, y me miró. No quiero casarme en su sombra, dijo. Entonces hagámoslo sin ella. El lunes por la mañana fuimos al registro civil. Cancelamos la reserva, devolvimos el contrato del catering, y firmamos una hoja que decía evento cancelado por decisión voluntaria de los clientes. Volvimos a casa con un silencio que dolía. Pero esa noche, frente a la ventana, Clara me tomó la mano. Podemos casarnos igual, dijo. En pequeño. En verdad. Y ahí lo supe, no importaban los invitados, ni la finca, ni el vestido. Importaba recuperar lo que ella había perdido entre las manos de su madre, su voz. Lo que no sabíamos era que, mientras nosotros intentábamos rehacer el plan, Amalia preparaba su propio acto final. Y que la verdadera fractura no llegaría con la cancelación, sino con la cena familiar que convocó 3 días después, para hablar civilizadamente. Esa noche fue cuando todo se rompió. No el dinero. La familia. La invitación llegó por WhatsApp, con el tono neutro de quien escribe un comunicado de empresa. Cena familiar este jueves, 9. Solo familia directa. Es importante que estéis. Firmado, mamá. Clara la leyó 3 veces, sin responder. Yo estaba a su lado, en el sofá, revisando presupuestos que ya no tenían sentido. ¿Vas a ir? Pregunté. No lo sé, respondió, con la voz vacía.
Si no voy, dirá que soy una ingrata. Si voy, dirá que estoy arrepentida. Y si simplemente no contestas, eso sería guerra. La palabra guerra no era una exageración. Era una descripción precisa de lo que había en juego. Al final decidió ir. Y me pidió que la acompañara. No quiero enfrentarla sola, dijo. Pero tampoco quiero que pelees con ella. Prometo no decir nada, le aseguré. Solo si ella no cruza la línea. Yo sabía que Amalia siempre cruzaba la línea. Con elegancia, sí. Pero la cruzaba. El jueves a las 9 en punto estábamos de nuevo frente a la casa de los Montenegro. El portón se abrió despacio, con ese zumbido eléctrico que sonaba más a advertencia que a bienvenida. Eduardo nos recibió en la entrada. Llevaba una copa en la mano y el gesto tensó. Gracias por venir, dijo. Ojalá podamos aclarar las cosas. Yo asentí sin responder. Clara entró en silencio. El comedor estaba impecable. La mesa puesta para 4, copas altas, velas encendidas, y un mantel que olía a perfume caro. Amalia estaba sentada al fondo, con un cuaderno cerrado frente a ella. Buenas noches, dijo, sin moverse. Clara se sentó. Yo a su lado. Eduardo enfrente. Durante unos segundos solo se escuchó el chasquido del reloj de pared. Luego Amalia habló, antes de que empecéis, quiero dejar algo claro. No estoy aquí para discutir. Estoy aquí para que esto no se convierta en una vergüenza pública. ¿Vergüenza? Repitió Clara. La cancelación de la boda. La gente pregunta. No tengo por qué dar explicaciones ajenas. Yo apreté la mandíbula. Clara respiró hondo. No tienes que dar ninguna explicación, mamá. Solo decir que fue una decisión nuestra. No voy a mentir, dijo ella. No voy a decir que vosotros cancelasteis por voluntad propia cuando todo el mundo sabe que devolvisteis el cheque y rompisteis los acuerdos. ¿Acuerdos? Intervine, sin poder contenerme. No había un contrato, Amalia. Era un regalo. ¿De verdad? Preguntó, abriendo el cuaderno. Entonces, ¿por qué firmasteis esto? Puso sobre la mesa una hoja plastificada. Reconocí la firma de Clara. Era el documento bancario de la devolución del cheque, el que supuestamente solo anulaba la transferencia. Abajo, en letra pequeña, había otra cláusula. Una que no habíamos visto. Los beneficiarios declaran conocer y aceptar que la cancelación implica la pérdida de cualquier reserva efectuada por la financiadora, así como la renuncia a reclamo posterior sobre los mismos. Amalia señaló con el dedo. Esto significa que no solo perdisteis la finca, sino también el depósito del catering y la reserva de la orquesta. ¿Todo? Clara palideció. ¿También habías pagado eso? Por supuesto. No iba a dejar las cosas a medias. Pero ahora todo eso se ha perdido. 27.000 euros, exactamente. Eduardo carraspeó. Amalia. Ella lo detuvo con un gesto. Y no te preocupes, cariño, continuó, mirando a su hija. No voy a reclamarlo. Pero quiero que entiendas que tu elección ha tenido consecuencias reales. La escena era quirúrgica. No había gritos. No había insultos. Solo esa frialdad que duele más que cualquier bofetada. No lo hicimos por dinero, dijo Clara, con voz temblorosa. Lo hicimos porque no soportábamos más tus condiciones. Mis condiciones eran tu estabilidad. Tus condiciones eran tu control. El silencio volvió, pesado. Amalia apoyó las manos en la mesa. Muy bien. Si eso es lo que piensas, dejémoslo claro, a partir de hoy no formáis parte de esta familia. La frase cayó como una sentencia. Eduardo se removió en su silla. Amalia, por favor. He dicho que no, repitió ella. Si quiere ser libre, que lo sea. Pero no cuenten con nosotros para nada. ¿Nada? Susurró Clara. Nada, confirmó. Ni apoyo, ni ayuda, ni herencia. Mi primera reacción fue levantarme. Pero Clara me sujetó la mano. Mamá, ¿de verdad prefieres perder a tu hija por orgullo? Amalia se inclinó hacia ella. Prefiero perderla por orgullo antes que verla arruinada por una mala elección. Entonces ya la perdiste, dijo Clara. ¿Se levantó? La silla rechinó contra el suelo. Eduardo se quedó inmóvil, mirando su copa. Amalia ni siquiera giró la cabeza. Buena suerte, hija, dijo, sin emoción.
Ya verás que el amor no paga las facturas. Salimos sin despedirnos. El aire de la noche estaba tibio, pero Clara tiritaba. En el coche no dijo una palabra hasta llegar a casa. Cuando cerramos la puerta, se apoyó contra la pared y rompió a llorar. No tengo madre, dijo entre sollozos. No la tengo. Yo la abracé. No intenté decir nada. A veces el silencio es la única respuesta que no suena vacía. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas que no atendimos. Tías, primas, incluso una amiga de Amalia intentando mediar. Todos decían lo mismo, entendedla, solo quiere lo mejor. Pero lo mejor de Amalia siempre era lo que más se parecía a ella. Decidimos casarnos igual. Sin finca, sin orquesta, sin invitados que juzgaran la vajilla. Reservamos una pequeña sala en el registro civil de Chamberí y una cena para 10 personas en un restaurante modesto. Solo vinieron mis padres, 2 amigos de Clara, y un compañero mío del trabajo con su esposa. No hubo vestido de encaje, ni flores de lujo. Clara llevó un conjunto blanco que ella misma había elegido, sin permiso de nadie. Y cuando el juez nos pidió que dijéramos si aceptábamos, su voz fue clara y firme. Sí, acepto. Nunca la había visto tan libre. Ni tan sola. La verdadera consecuencia de esa noche no fue perder el dinero. Fue perder una parte de su historia. Durante meses, Amalia no volvió a llamar. Eduardo, en cambio, lo intentó en secreto. Un día me escribió. Adrián, no puedo aprobar todo lo que pasó, pero quiero ver a mi hija, ¿puedo pasar por casa? Le dije que sí. Cuando vino, estaba más delgado. Traía un sobre en el bolsillo. No vengo por mí, dijo. Tu madre, bueno, Amalia no sabe que estoy aquí. No hace falta que lo digas. Solo quiero darte esto. Dentro del sobre había copias de los recibos de pago de la boda. Los mismos que ella había guardado para chantajearnos. Y al final, una hoja manuscrita. Pagos efectuados por cuenta de los novios, destinatarios, Adrián y Clara. Entregados a la señora Amalia Montenegro en concepto de gestión. Firma, E. Montenegro. No sé si servirá de algo, dijo él, pero al menos demuestra que parte de ese dinero era vuestro. ¿Por qué me lo das? Porque estoy cansado de verla destruir lo que toca. ¿Y por qué no haces nada? Porque llevo 40 años sin saber cómo detenerla. Dejó el sobre la mesa y se fue sin mirar atrás. Un mes después de nuestra boda, recibimos una carta certificada del abogado de Amalia. Notificación de ruptura de relación patrimonial futura. Era su forma elegante de desheredar a Clara. Ni un gesto humano. Solo tinta y sellos. Clara la leyó sin llorar. Luego la rompió en 2 y la tiró al cubo de basura. Se acabó, dijo. No más papeles. No más su voz en mi cabeza. Esa noche, abrimos una botella de vino barato y brindamos con vasos de cocina. Por primera vez en meses, reímos de verdad. Porque lo habíamos perdido todo, sí, pero lo habíamos perdido juntos. Aún así, el eco de aquella cena siguió flotando. Mis padres, con su prudencia de siempre, evitaban mencionarlo. Solo mi madre, una tarde, mientras me ayudaba a colgar una cortina, susurró, el dinero se recupera, hijo. El respeto, no. Tenía razón. Clara empezó terapia. Quería sanar, no vengarse. Yo la acompañé las primeras veces. Su psicóloga le dijo algo que se nos quedó grabado. Tu madre confundió amor con control. Y tú confundiste culpa con lealtad. El perdón no siempre implica volver. Desde entonces, Clara escribe cartas que nunca envía. Una por mes. Querida mamá, sigo bien. Querida mamá, hoy dormí sin miedo. Querida mamá, no te odio, pero ya no te necesito. Pasaron 6 meses. Un martes cualquiera, mientras cenábamos, sonó el timbre. En el umbral estaba Eduardo. Llevaba el rostro cansado, los ojos hinchados. Ha tenido un infarto, dijo. Clara lo miró, muda. Está en el hospital. Preguntó por ti. Durante un largo minuto no supe qué haría. Finalmente, se levantó, fue a la habitación, cogió un abrigo y dijo, voy. No por perdón. Sino porque hay heridas que solo se cierran cuando uno las mira de frente. Aquella noche en el hospital no hubo reconciliación ni abrazos de película. Amalia estaba pálida, dormida, con tubos y monitores. Clara le tomó la mano. No te odio, susurró. Pero ya no soy la niña que necesitaba tu permiso para vivir.
Yo la observé desde la puerta, sabiendo que esa frase era su verdadera boda, el momento en que se casaba con su libertad. Y mientras el monitor seguía marcando un ritmo irregular, entendí que, a veces, el precio de una familia rota es el único camino hacia una vida propia. El monitor seguía marcando un pitido intermitente cuando Clara soltó la mano de su madre. No lloró. No hubo reproches. Solo un silencio que parecía contener todos los años que se debían la una a la otra. Amalia sobrevivió al infarto, pero algo en ella cambió. Su mirada, antes afilada, se volvió opaca, más humana. Pasó semanas en rehabilitación, lejos de su casa, sin su entorno de porcelana ni su agenda de compromisos. Eduardo nos llamó varias veces para agradecer la visita, y aunque Clara no volvió al hospital, envió flores cada lunes, sin tarjeta. No para reconciliarse. Para cerrar el círculo. La vida siguió su curso. Clara volvió a trabajar en diseño gráfico y abrió un pequeño estudio desde casa. Yo retomé mis proyectos, y juntos levantamos algo más sólido que cualquier finca, una vida donde cada decisión era realmente nuestra. A veces, en las tardes tranquilas, hablábamos del pasado como quien repasa un sueño extraño. ¿Crees que algún día me perdonará?, preguntaba Clara. Tal vez no, le decía. Pero eso no importa. Lo importante es que tú ya te perdonaste. Mi madre tenía razón, el dinero se recupera, el respeto, no, y en nuestra casa. El respeto se volvió la base de todo. Un año después del hospital, llegó una carta sin remitente. Dentro, una nota breve, escrita con letra temblorosa. Espero que elijas ser feliz, aunque no sea conmigo. M. Clara la leyó en silencio, la dobló y la guardó entre las páginas de un libro. Es lo más cercano a un perdón que sabe dar, susurró. Y quizá también su manera de pedirlo, respondí. Esa noche cenamos en el balcón, mirando las luces de Madrid, sin música ni brindis caros. Solo nosotros dos, una botella de vino barato y una sensación de paz que ningún cheque podría comprar. A veces, el amor no se mide en gestos grandiosos, sino en los límites que uno aprende a poner. Clara entendió que perder la aprobación de su madre fue el precio de recuperar su voz. Yo entendí que una familia no se define por la sangre, sino por la libertad de mirarse sin miedo. La finca, el vestido, la herencia, todo se esfumó. Pero quedamos nosotros. Y, en ese equilibrio frágil y verdadero, descubrimos que la felicidad no necesita permiso. Hay regalos que atan, y renuncias que liberan. A veces, decir no a quien más poder tiene sobre ti es la única forma de volver a ser quien eras antes de deberle nada a nadie. Suscríbete al canal para recibir cada día nuevas historias de Reddit antes que nadie.